Hola, buenos días. Mi nombre es Lino González, soy director de la Universidad de Fundación CIF. Somos una fundación que llevamos 12 años trabajando y somos 50% Banco Santander y 50% Universidad de Alcalá. Y llevamos ya sobre 6 meses colaborando con Paradigma y con Estratio en la difusión y la formación en el ámbito de Big Data y nuevas tecnologías. Paso la palabra a Óscar Méndez, de CEO de Paradigma y Estratio, y espero que la charla sea de vuestro agrado y que estemos todos a gusto. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la introducción. Yo creo que ya habéis visto la agenda del día, pero primero voy a hablar yo, que será la parte aburrida. Luego va a hablar Capside, que yo creo que va a dar un enfoque muy interesante en cuanto a la gestión de estos sistemas y todos los sistemas cloud. Y luego ya finalmente MongoDB, que sin duda a nivel de arquitectura, tecnología y detalles del producto, pues va a ser pues muy clarificador, y las nuevas versiones que tienen, etcétera. Entonces, como decía, vamos a empezar nosotros. El interés principal de esta charla, de la nuestra, es poquito, no, en realidad es MongoDB aplicado a los negocios. ¿Por qué? Porque MongoDB normalmente se suele relacionar, no sabemos por qué, con versiones o con distribuciones gratuitas o no en entornos empresariales grandes o para proyectos pequeños, y este es un concepto que desde el principio nosotros queremos aclarar que es erróneo. Nosotros estamos utilizando MongoDB desde hace muchos años para gran cuenta, sustituyendo muchos sistemas relacionales de grandísimo tamaño, con muchísima más alta disponibilidad, tolerancia a fallos y rendimiento que lo que hemos conseguido con sistemas relacionales que todos conocemos y que no voy a mencionar, porque no se trata aquí de decir que esto es peor o mejor, sino simplemente de que veáis las posibilidades de que MongoDB es una base de datos. Primero, el NoSQL de las bases de datos NoSQL es no solo SQL, que ese es el primer concepto, que a veces es el primer mito. Muy importante, MongoDB es una base de datos multipropósito, cubre el 80% de las casuísticas que nos podemos encontrar, y ese es otro de los conceptos que queríamos transmitir hoy. Sirve para operacional y para informacional, y esa es otra de las grandes diferencias con las bases de datos que hay en el mercado, y se puede, y nosotros recomendamos que se utilice en gran cuenta para grandes proyectos. Entonces vamos a ver precisamente esos grandes proyectos. ¿Qué cliente hemos elegido? Que luego vendrá el Corte Inglés y nos contará pues su experiencia. Pues el Corte Inglés. Como vemos, el Corte Inglés es precisamente pues una de las mayores empresas de España, y su casuística y sus necesidades son realmente tremendas. En el Corte Inglés lo hemos utilizado en varios proyectos. El primero que queríamos comentar era precisamente el de registro único. ¿Por qué? Porque este es un problema o un caso de uso más que problema típico de cualquier empresa. Cuando se empieza por un proyecto de bases de datos o de sistemas de datos grandes, los más grandes que hay ahora son los que se suele llamar MDM, Master Data Management, o Cliente 360. Estos proyectos lo que intentan es agrupar los datos de una empresa inmensa, como es el Corte Inglés, en torno a una unidad que es el cliente, porque todo debe girar en torno al cliente. Por lo tanto, son el core del desarrollo y de los datos de cualquier empresa. Bueno, pues nosotros, la unificación de clientes en el Corte Inglés, se unificó todo en torno a MongoDB. Estos son los datos, como vemos, pues son datos muy respetables. No estamos hablando de Facebook, pero sí que estamos hablando de 15 millones de clientes. Yo no sé si aquí hay alguien que esté en una empresa que tenga más clientes. ¿Hay alguien que tenga más de 15 millones de clientes? Ojalá, ¿no? Ojalá tuviéramos. MongoDB aquí lo gestiona fantásticamente. De hecho, ahora vamos a ver algún dato bastante espectacular. Por lo tanto, con esto que os queremos transmitir, MongoDB es una base de datos empresarial para proyectos enormes y para empresas enormes. Los tiempos de lectura en sí mismos, 2.222 peticiones por segundo, la verdad es que están bastante bien.
hay que tener en mente estos datos, pero si lo comparáis con unos clústeres de cualquier base de datos relacional de mercado, pues es muy difícil, tendríais que tener realmente maquinones para poder hacer 2222 lecturas por segundo sin ningún problema, y más en las características que están aquí. Muy importante, esta es la arquitectura que seguimos, pero respecto a los números, para nosotros queríamos explicar la arquitectura que seguimos. Estamos consiguiendo ratios de 2222 lecturas por segundo y realmente solo estamos utilizando un nodo. Y dirás, ¿y para qué tienes 4 nodos? Qué desperdicio, ¿no? Bueno, lo que se está utilizando aquí es, por prioridad, el sistema siempre va a ir a los nodos que tienen más prioridad. Entonces, realmente este es un sistema hecho. Es crítico, no es informacional, insisto, es totalmente operacional. Por lo tanto, si se para esto, se para el negocio. Y la verdad es que no estarían muy contentos en el Corte Inglés si tienen que dejar de vender. Por lo tanto, es primero multi-CPD. Hay 2 nodos en un CPD, que es el de Hermosilla, y hay otros 2 nodos en el de Valdemorillo, creo que es. ¿Qué ocurre? Que siempre se lee del primario. ¿Por qué no se ha activado la lectura del secundario? Porque el throughput de lectura es tan alto que no hay ningún tipo de problema para cumplir las expectativas del proyecto. Y esto es algo que sorprende, y por eso de verdad os recomendamos que probéis, que lo utilicéis, que lo comparéis, porque realmente es increíble las prestaciones que tiene Mongo. El secundario no lo utilizamos, se podría utilizar también para lectura. ¿Esto multiplicaría por 2? No, no multiplica por 2, pero casi. Hay ciertas latencias, pero podríamos ir fácilmente, en vez de a 22.000 lecturas por segundo, a 44.000. ¿Qué ocurre? Que la consistencia, dependiendo de lo que se esté escribiendo y de los picos que tengas, en algún momento podría sufrir un poquito. Por eso, como el throughput era más que suficiente, pues solo se lee del primario. ¿Qué ocurre si se cae un nodo? Estos CPDs están conectados con fibra y con unas latencias muy pequeñas, con lo que si se cae un CPD, automáticamente se activa el primero. ¿Y este? ¿Qué hace este? Pues este es un nodo que está en Amazon y es un nodo de arbitraje, como quien dice. No tiene datos. Todos estos son réplica set, es decir, tienen todos los datos. Este, para lo que vale, si se caen los nodos, se tiene que tener para elegir otro primario. ¿Cuál sería el siguiente primario? Si se cae este, tiene que haber 3 nodos, porque tiene que haber mayoría. Entonces, para que haya 3, lo que se hace es, se tiene un nodo de arbitraje que no tiene datos, que está además en Amazon, con lo que si hubiera un desastre total y se cayera un CPD entero, aún podría elegir uno de estos como nodo principal. Por lo tanto, esta arquitectura es tolerante totalmente a fallos, con alta disponibilidad, antidesastre, etc. Y solo hemos necesitado activar en lectura un nodo. Yo creo que esto pues es un claro reflejo, pues en una de las mayores cuentas españolas, con más de 15 millones de clientes, un sistema tolerante de las capacidades que puede tener Mongo. Hay cosas peculiares aquí en la arquitectura que también queríamos comentar. Hemos utilizado una arquitectura con Angular, con una capa front que tiene bastante de la inteligencia del negocio. Esto para nosotros, este es el tipo de arquitecturas que hay que seguir en la actualidad. Eso de hacer páginas con servicios web y parte muy pesada de inteligencia en el back y dejar al cliente a la parte front con un HTML y JavaScript fino, muy tonto, son cosas del pasado. Pero bueno, como ese es otro tema, si alguien tiene curiosidad, pues puede contactar con nosotros y se lo explicamos el porqué y las ventajas. A su vez, nos comunicamos con Vertex. Vertex es una especie de sustituto de los servidores HTTP antiguos que permite conexiones por WebSockets, con lo que si tú quieres tener una aplicación que vaya a mucha velocidad y que no tenga toda la sobrecarga del protocolo HTTP de cabeceras, etcétera, que estaba pensado para compartir información y no para hacer aplicaciones,
creo que la diferencia se entiende totalmente. Nuestra recomendación es utilizar WebSockets. Lo mismo, aquí pasa exactamente lo mismo. Vertex, el throughput que tiene es impresionante. O sea, esta arquitectura podría sostener el Corte Inglés y cualquier empresa. Y podría sostener pues, los números de Facebook o de cualquier gran empresa. ¿Por qué? Porque escala horizontalmente, totalmente. Entonces, nosotros es nuestra recomendación. Como veis, aquí también hemos complementado Mongo para las búsquedas con Elasticsearch o Solar, aunque Mongo tiene capacidades de búsqueda. Pero bueno, en este caso, las capacidades, la búsqueda que se quiere hacer con facetados, boosting y todo esto, pues exigía ir a un poquito más. Y el tema de Docker no lo comento porque Docker es un sistema de virtualización basado en el core de Linux, que está muy de moda ahora y que nosotros también pues recomendamos por lo menos que le echéis un vistazo. Pero bueno, es un poco parte del hype que hay ahora y como aquí se hizo una prueba de laboratorio muy interesante, pues queríamos comentarlo también. Como veis, esta arquitectura al final es una arquitectura súper moderna para lo que es aplicaciones web, que son las arquitecturas que nosotros recomendamos que se hagan. Entonces, hay otro tema que queríamos comentar respecto a esta arquitectura y vamos a ir a por qué Mongo. ¿Por qué utilizar Mongo en este caso y no utilizar otro tipo de bases de datos? Bueno, pues lo principal para nosotros es, y lo vais a ver en los 3 casos que hemos explicado, es que es súper flexible. Y aquí, este es otro de los mitos que hay. Mongo no es esquemaless, porque la gente siempre piensa, no, MongoDB no tiene esquema. Nosotros siempre lo decimos y en la charla que va a dar MongoDB al final, pues yo creo que se va a ver claramente. Mongo es esquema dinámico, que es diferente a no tener esquema. Y esquema dinámico te permite hacer cosas que es imposible hacer con cualquier otro tipo de bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que necesitábamos aquí? Flexibilidad. Este sistema que está muy pegado a la capa web. En una capa web, ¿qué solemos utilizar normalmente ahora? JSON. Pues pon una base de datos que hable JSON, que acepte JSON, que se base en documentos. Y eso te permite una flexibilidad de esquema tremenda, que es justo lo que queremos explicar al final y queríamos comentaros, ¿no? Entonces, flexibilidad, el primer motivo. Insisto, esquema dinámico. Luego, las búsquedas, si queréis lectura, si queréis Mongo rapidísimo, o sea que ese es otro de los motivos que vamos a ver. A mí me gusta el siguiente caso. Este es otro de los proyectos de ECI que David nos lo va a explicar mucho mejor que yo luego, así que intentaré no pisarte mucho. Aquí los números, aquí lo que se intentaba, como veis, al final se está construyendo con Mongo una especie de MDM o de repositorio central de datos, pero paso a paso. En vez de hacer un Big Bang enorme en el que cojas todos los datos de una empresa como el Corte Inglés, lo rehagas todo, la arquitectura y las de fracaso de un proyecto ya sabemos que son proporcionales al tamaño y tiempo del mismo, pues se hace de manera iterativa, trozo a trozo, pieza a pieza. Aquí en Marketplace, ¿qué es lo que se intentó o qué es lo que se ha hecho? Pasar de un modelo de venta de productos propios a un modelo de venta de productos federado, en el que hay terceros que venden proyectos a través de la plataforma de e-commerce del Corte Inglés, tipo a lo que hacen los grandes del mundo, ¿no? Entonces, los números otra vez, pues 3 millones de productos. Pues la pregunta es la misma, ¿hay alguien que en su empresa tenga más de 3 millones de productos aquí? Aparte del Corte Inglés, pues nadie, ¿no? Entonces, estos números, la verdad, lo mismo, a nosotros nos sorprendió la facilidad con la que los mueve Mongo y vamos a ver ahora también la topología. 3 millones de productos, 15 millones de variantes de productos, 40 millones de ofertas relacionadas a los productos y todo eso, pues moviéndolo, la verdad es que fantásticamente. Ups. Bueno, vamos a ir a la arquitectura. Como veis,
Este es un proyecto en el que la interacción con otros sistemas era mucho más grande y precisamente esa ha sido otra de las ventajas. Mongo es muy flexible, esa flexibilidad que nos ha permitido hacer interfaces hacia sistemas como ATG, que es un sistema de e-commerce, alimentar a Endeca, que es un sistema de búsqueda, y todo hacerlo sin el trauma de no lo sé todo al principio, porque no lo sé, y porque en un proyecto de software no lo vais a saber todo al principio, es imposible, y como no lo sé todo al principio, empiezo a trabajar y empiezo a desarrollar, pero sé que luego voy a tener que cambiar cosas. Y ahí es donde Mongo, tener una base de datos tan flexible y que puedes hacer tantas cosas, marca la diferencia totalmente. Entonces, para nosotros en este proyecto, aquí, este es un tema peculiar respecto a la flexibilidad. ¿Por qué era tan interesante aquí? Porque los conceptos de herencia y polimorfismo, de orientación a objetos, que todos hemos estudiado en la carrera y que molaban tanto, luego en el mundo real son muy difíciles de utilizar. Los puedes utilizar en tus clases de código, pero cuando esas clases de código directamente intentas mapearles a una estructura de datos, las bases de datos relacionales, la herencia y el polimorfismo no la gestionan bien. ¿Por qué no la gestionan bien? Porque si tengo una tabla, ¿qué puedo hacer? Una tabla con muchos campos. Porque hay casos en los que me van a venir todos rellenos y otros en los que no. ¿Vale? El polimorfismo y la herencia aquí es donde se notan. ¿Qué ocurre? Que si tengo una tabla con muchos campos y muchos me vienen a null y solo en algunos casos me vienen rellenos, estoy gastando espacio. Si tengo tablas distintas para cada instancia, me complica obtener los productos. Y luego lo típico, que es lo que hacemos todos en las bases de datos más puramente relacionales, es una tabla común y tablas concretas para cada diferencia entre productos y entre campos. ¿Qué ocurre? Joins. ¿Y cuál es la pesadilla del rendimiento de una aplicación, sea web o sea lo que sea? Los joins. Cuando tienes que hacer joins de muchas tablas, pues los tiempos se disparan. ¿Qué obtienes con Mongo? Un esquema totalmente flexible. Insisto, no es esquemales, es esquema flexible, esquema dinámico. Por lo tanto, cada vez que recuperas, vas a recuperar un documento que tendrá o no los campos, y lo mismo para la escritura. Y esto marca la diferencia. No solo en rendimiento, sino en el desarrollo. Y este es otro de los temas. Si os quedáis con alguna idea de esta charla, aparte de lo aburrida que pueda ser, es con Mongo vais a desarrollar muchísimo más rápido. Muchísimo. Y muchísimo no es un 10%. Es el doble de rápido. ¿Por qué? Porque si tenéis que hacer cambios, os lo va a permitir muy fácil, y porque hay cosas que en los esquemas os va a permitir hacer sin temas, sin penalizar el rendimiento. Entonces, no es que sea flexible luego en producción, es que en desarrollo vais a ahorrar la mitad de tiempo. Bueno. Otro proyecto. Este es en Telefónica. Yo creo que utilizándolo en el Corte Inglés y utilizando en Telefónica, pues estamos hablando de la quinta operadora más grande del mundo, con unos números impresionantes. Pues se ve que en entorno empresarial para nosotros no es algo para utilizar en proyectos pequeños, es algo para utilizar en las empresas más grandes del mundo. Este era un producto, no es una aplicación interna, sino es un producto para usuario final. Entonces en este caso se trata de un B2C, que es por lo que lo hemos elegido. Actualmente en Telefónica, todos, que sepamos nosotros, por lo menos todos los proyectos que estamos haciendo con Telefónica, utilizamos MongoDB, ¿vale? Entonces, este es un producto que unifica productos de seguridad en un hub y los pone a disposición de los consumidores finales, las familias. Entonces tienes productos de seguridad para proteger el acceso de los niños, de los hijos, a los ordenadores, a los móviles, a los tablets, proteger la wifi, proteger leaking, cualquier cosa que pueda pasar en un hogar y que nos preocupa a todos, ¿no? Entonces, este producto fue el producto que en venta... Y aquí, estos son los problemas del directo. Bueno, lo sigo explicando. Fue el producto que en venta tuvo más éxito en Telefónica. Se vendieron
yo creo que era 15 millones de... Ahora, actualmente tenemos creo que 22 millones de clientes en total, y por lo tanto queríamos mostrarlo porque al ser B2C aquí lo que tenemos es, no estamos gestionando muchos clientes, hay muchos clientes utilizando el sistema. En el sistema del Corte Inglés lo que teníamos es pocos usuarios relativamente a una aplicación pues más o menos extendida, ¿no? Aquí tenemos muchísimos usuarios contra una aplicación. Entonces queríamos mostrarlo porque insistimos, MongoDB en el mundo del operacional maneja o unos poquitos usuarios internos tuyos de tu empresa o muchísimos usuarios fuera utilizando tu sistema. En los dos ámbitos los va a manejar muy bien. Al final, ¿cuál es la peculiaridad de la parte de todo lo que hicimos en Telefónica? En Telefónica estamos utilizando en vez de Java, Python, y por eso también lo queríamos comentar. Es otra de las características principales y de las ventajas de MongoDB. Se integra perfectamente con cualquier lenguaje. Además, su API está especialmente pensada para utilizarla con servicios web, desacoplados, REST, y es una API precisamente pensada para cualquier entorno web. Entonces, con Java, con Python, con PHP, se integra perfectamente y lo vais a poder utilizar sin problemas. De hecho, en el proyecto aquí lo hicimos un poquito al revés. El modelo de objetos de Python, no sé si alguien ha utilizado aquí Python, pero bueno. Java es un lenguaje para desarrollo empresarial muy sólido y muy maduro, pero otros lenguajes para determinadas aplicaciones tienen muchas ventajas. A nosotros en concreto Python nos encanta y ahí utilizamos el framework de Python Django. El modelo de objetos de Python Django es exacto al que utiliza MongoDB. Entonces había una equivalencia entre programación y datos directa y fue una maravilla utilizarlo. Bueno, vamos a ver los números. La arquitectura, aquí teníamos en réplica set 3 MongoDBs y con eso estamos utilizando, pues, utilizamos un bus RabbitMQ en cluster y con esto estamos dando servicio a 45 millones de usuarios, perdón, no, 4.500.000 usuarios, que como vemos son muchísimos usuarios. No creo que aquí poca gente o pocas empresas puedan tener más usuarios. Por lo tanto, este es otro ámbito totalmente diferente. Resumiendo, bueno, aquí están las ventajas, otra vez, pues la facilidad del sharding, la flexibilidad en el esquema y la velocidad de desarrollo, pues fue lo que nos hizo elegir sin ninguna duda esta fusión Python-Mongo. La verdad es que ha sido fantástica. Bueno, a ver, otra de las recomendaciones. MongoDB se tiende a utilizar en su versión estándar y aquí es siempre lo que ocurre. Hay un cierto recelo a utilizar en el entorno empresarial grande MongoDB porque se piensa siempre en el soporte. ¿Quién me da el soporte y cómo lo voy a usar? Bueno, pues eso es otra de las cosas que hay que conocer bien. La versión Enterprise de MongoDB tiene una serie de características que la hacen muy recomendable y además, así como una base de datos relacional normal, tienes empresas que te lo soportan, con MongoDB ocurre exactamente lo mismo. Por un lado tienes al fabricante, MongoDB, que nos va a dar una charla al final para explicar pues, las ventajas del producto y de la versión y del soporte y cómo están creciendo en el mundo, y a su vez tienes una red de empresas que dan soporte. En concreto nosotros somos Advanced Partner de MongoDB para, pues, en esta zona, en la zona de España, Italia, etcétera, y por lo tanto tienes todo un ecosistema que te arropa, no estás solo. Luego puedes utilizarlo con la misma fiabilidad o más que cualquier base de datos relacional que lleve 20 o 30 años en el mercado. Aquí se ven algunas de las ventajas, ¿no? Pues el soporte, SLAs de 1 hora, certificación para cualquier plataforma, etcétera. Por ejemplo, si quieres poner MongoDB en producción, necesitas integrarlo con tus herramientas de producción. Por lo tanto, tener un soporte SNMP pues es muy importante.
Pues todo esto es lo que la versión Enterprise nos va a dar, ¿vale? Beneficios, y esto es un poco concluyendo. Reducir costes, sin duda. Disminuir el time to market, insisto, el desarrollo es mucho más rápido y el deployment y la puesta en producción también. Y luego eliminar riesgos. Tiene soporte, etcétera, pero la flexibilidad es tremenda. Al final, ha habido un problemilla con el vídeo, pero nosotros, a lo largo de 12 años haciendo desarrollos, así lo puedes poner, ¿qué te permiten las bases de datos con un esquema dinámico? Pues sobre todo predecir y poder corregir los problemas mucho antes que una base de datos relacional normal. Y esa es la gran ventaja de los esquemas dinámicos y de este tipo de bases. Es un tema que nosotros nos encontramos en todos nuestros clientes y hay una especie de barrera en el entorno empresarial a introducir MongoDB o las bases de datos nuevas, sobre todo desde el punto de vista de sistemas. Como yo estoy acostumbrado a utilizar esto, poner esto que es nuevo y que es un poco desconocido me da miedo, pero precisamente es que esto te va a solucionar muchos de los problemas que te van a pasar en sistemas. Y ahí, sin duda, y ahora le pasaré la palabra a David, pues el Corte Inglés fue un ejemplo de valentía por una parte y de profesionalidad, porque si no es por todos los profesionales que hay en el Corte Inglés que nos han ayudado y han hecho posible poner esto en producción, sería imposible. Pero yo creo que en todas las empresas tenemos grandes profesionales que son capaces de llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, os recomendamos ser un poquito valientes. Si queréis, no lo pongáis en vuestro sistema core, no sustituyáis vuestro host directamente y en un mes, pero empezar a utilizarlo y extenderlo cada vez más según vayáis teniendo experiencia a sustituir otros sistemas. ¿Por qué? Porque en el desarrollo va a haber imprevistos y en producción va a haber imprevistos y la evolución del producto va a tener imprevistos. Entonces, esto, nosotros llevamos muchísimos años desarrollando software para las grandes empresas y software web. Y el principal motivo por el que nosotros recomendamos esto, aunque parezca un chiste, esta escena es en la que Forrest Gump está caminando y de repente, ¿qué ocurre? Que su compañero pisa una mierda y dice, pero ¿cómo es posible esto? Que es lo que cuando pasa un problema en nuestros sistemas decimos, pero ¿cómo es posible? Se ha caído, o en el código, este dato me ha venido mal, es imposible. Entonces, ¿qué le contesta? Bueno, no sé si lo habéis entendido, pero dice, pisa una mierda de perro increíble. Y entonces Forrest Gump le contesta, pues sí, eso ocurre. Y el otro le pregunta, ¿qué ocurre? Las mierdas, it happens, porque los problemas ocurren y va a ocurrir en el desarrollo, y va a ocurrir en producción, y vais a tener que evolucionarlos a sistemas y a cosas que no conocíais. Precisamente por eso os recomendamos que seáis valientes. Entonces, ¿qué es lo que te permite una base de datos como MongoDB? Pues precisamente lo desconocido, porque lo conocido es fácil de gestionar y es lo que estáis haciendo en el día a día. Y hacer un proyecto que sabemos todo desde el principio es relativamente sencillo. Se puede hacer nada más salir de la carrera, pero los que llevamos mucha experiencia sabemos que los problemas ocurren. Entonces hay que mantener la calma y tener bases de datos que te permitan reaccionar y solucionarlo rápido y bien. Este es el gran problema, lo desconocido, lo que no prevemos. Por eso las bases de datos con esquema dinámico son una ventaja tremenda. Entonces, al final nuestra recomendación, utilizar Mongo y utilizarlo con la mejor compañía, que podemos ser nosotros o cualquier otra empresa. Pero es muy importante, hay un ecosistema alrededor de Mongo acompañar y os va a ayudar a utilizarlo. Venga, muchas gracias.